niños, hoy viernes 29 de mayo, último día del mes de mayo de nuestras clases, vamos a trabajar en el área de historia. El tema, el desarrollo económico, el resurgimiento de la vida urbana y el desarrollo cultural de Europa. En las asignaciones tienen señaladas las hojas que ustedes van a ver. Yo les voy a presentar una información un poco diferente, pero referente a lo mismo para enriquecer lo que ya tenemos en el libro. Pero antes de comenzar, vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Jesucristo bendito, por darnos la bendición de estar un día más con vida. Danos fuerza y salud para poder seguir trabajando, estudiando, estando con nuestra familia. Te damos gracias por tener esa familia la cual queremos tanto. Por favor, Señor, cuídalos, cuida al mundo, para que por favor todos podamos salir pronto adelante. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, niños, comenzamos. Y bien, niños, recuerden que les acabo de decir que la información que les voy a dar es adicional. Aquí podemos encontrar el trabajo que está en las asignaciones. Esa lo hacemos después de observar atentamente toda la información que vamos a ver a continuación. Comenzamos. Resurgimiento de las ciudades y el comercio. Dice aquí que el despertar de Europa al renacimiento urbano. ¿Cuáles fueron las claves más importantes para que este se diera? Dice aquí que fue el aumento de la producción agrícola, alimento de la población, renacimiento de las ciudades, renacimiento del comercio, la artesanía y la moneda y el desarrollo del arte gótico. Recuerden que en la época anterior hubo mucha hambruna, había muchos problemas de enfermedades como la peste o la falta de alimento, y esto se solucionó llegando a la siguiente etapa: el desarrollo económico y social. En los primeros tiempos de la Edad Media, la economía tuvo un carácter casi exclusivamente agrícola. Recién a partir del siglo XI empezaron a renacer los mercados, los centros urbanos y el comercio internacional. A raíz de las cruzadas aumentó el intercambio comercial entre las ciudades italianas y el cercano Oriente. Con el tiempo, la cantidad de bienes traídos de Oriente llegó a ser tan grande que ya no pudieron ser consumidos por los mismos italianos. Los mercaderes empezaron a cruzar los Alpes y a vender sus mercancías en los países del norte. El comercio internacional se desarrolló desde el este hacia el oeste. Las exportaciones de China y la India eran llevadas a los puertos del Golfo de Persia y del Mar Rojo. De ahí, las caravanas de camellos partían a Alejandría en Egipto o a las puertas de San Juan de Acre y de Jaffa de Palestina. Allí, las mercancías eran cargadas en los barcos y llevadas a las ciudades del norte de Italia, a Venecia, a Génova y Florencia. Para la economía cerrada de las aldeas solo había existido donde los siervos de la villa podían vender semanalmente los pocos excedentes de su producción agrícola y los productos de su industria doméstica. A raíz del crecimiento del comercio internacional, los señores feudales establecieron ferias que se celebraban una vez al año y donde se juntaban los comerciantes provenientes de todas partes de Europa. Particularmente famosas eran las ferias de la campaña de Francia. El señor concedía su protección armada a la feria, a cambio de lo cual se le pagaba un tributo. El aumento del comercio se relacionó con un aumento del uso de la moneda y del dinero circulante.
En las ferias, algunos comerciantes se dedicaron a los negocios de dinero, establecieron su banco para cambiar monedas, recibían dinero en depósitos y giraban letras de cambio para poder efectuar pagos en otras plazas. También prestaban dinero cobrando intereses. Esta práctica fue prohibida en un comienzo por la Iglesia como usura. Mas con el tiempo se establecieron leyes para impedir la usura y establecer una tasa justa de intereses. Al mismo tiempo renació la vida urbana. Muchas ciudades se formaron al pie de los muros de un castillo o al lado de un palacio episcopal o de un convento. Otras se establecieron a la orilla de los ríos, las vías naturales del comercio. En aquellos tiempos belicosos, ¿qué es belicosos? De guerra, niños. Las ciudades, al igual que los castillos, tuvieron que rodearse de poderosos muros y fortificaciones. En el centro de la ciudad había una plaza en que se celebraba el mercado semanal. A su costado se elevaba la iglesia y el palacio del ayuntamiento y las casas de los principales gremios y de los patricios. Como el recinto urbano era reducido, las calles eran estrechas y las casas angostas de varios pisos. La vida urbana era muy distinta de la vida del campo y por lo tanto las ciudades tuvieron que darse sus propias leyes y su propia organización. El gobierno de la ciudad era ejercido por un consejo municipal, cuyos miembros eran elegidos por las corporaciones. Solían pertenecer a las familias patricias, esto es, las familias más antiguas y ricas. El consejo estaba presidido por su alcalde. El gobierno municipal cuidaba de la defensa de la ciudad y de la seguridad pública. Percibían los impuestos, administraban el dinero municipal, nombraban a los jueces y jurados. En un comienzo, las ciudades dependieron del señor en cuyo territorio había sido fundada. A partir del siglo XI, las ciudades se levantaron y mediante negociaciones y violentas luchas obtuvieron gradualmente su independencia, quedando sujetas directamente al rey. Los impuestos que las ciudades pagaban al rey aumentaban su riqueza y por lo tanto también su poder sobre los nobles. Las ciudades se convirtieron en aliados importantes de los reyes en su lucha por consolidar el poder central y quebrar la resistencia de la nobleza feudal. Con el fin de reglamentar las actividades comerciales, los mercaderes se organizaron en asociaciones o guildas. Solo los miembros de una guilda estaban autorizados para vender sus mercancías en determinados distritos, de modo que gozaban de un monopolio en esa región. El tribunal de la guilda utilizaba los conflictos entre los miembros y castigaba a comerciantes deshonestos. La guilda ayudaba a sus socios en la vejez y mantenía casas para los pobres. Aquí nos dice cómo era organizado el trabajo, niños. Maestros, artesanos más completos dominaban el trabajo y poseían mayor experiencia. Pueden instalarse un taller. Oficiales conocen el oficio, trabajan bajo la orden del maestro, entrenado y con un sueldo. Aprendiz. Dice aquí que vivía un proceso de 2 a 8 años de instrucción, o sea, de estudiar en el taller del maestro. Vive en la casa del maestro hasta ser ascendido, o sea, como cuando se gradúa, ¿verdad? Hasta que terminaba. La burguesía se desglosaba en 2 categorías. El grupo más elevado se dedicaba al comercio y la banca. Para defender sus intereses se organizaba en guildas o sociedades. Los artesanos, hombres de oficios manuales, tejedores, sastres, panaderos, carniceros, albañiles, etc. Comienzan las especificaciones del trabajo. Formaban cofradías en torno a un santo en común. Además, se unían en gremios de oficio. Es como lo que hoy llamamos sindicatos, niños. Las ciudades.
Durante el régimen feudal comienza a crecer nuevos núcleos urbanos bajo el abrigo de castillos y monasterios. Eran pequeños, de calles estrechas y tortuosas, insalubres y expuestos a catástrofes. Recibían el nombre de burgos por ser habitadas por burgueses, aunque aún sometidas a un señor feudal. Estos burgueses, dedicados al comercio, iban a adquirir la independencia monetaria que les permitiría conquistar la libertad. Luego, los príncipes y reyes fundaron universidades en toda Europa. La fundación debía ser aprobada por el Papa. Cada universidad recibía sus estatutos propios. La universidad estaba dividida en las 4 facultades de Artes, Medicina, Derecho y Teología. El primer grado universitario era el bachillerato. El título de magíster confería el derecho de enseñar en la universidad. Los estudios culminaban en el doctorado. Las universidades servían a la formación profesional y preparaban a los profesores, médicos y abogados que la sociedad necesitaba, pero su tarea más elevada consistía en la búsqueda e interpretación de la verdad. Los sabios cristianos estaban convencidos de que la razón y la fe se complementaban. La filosofía y la teología debían explicar los misterios de la revelación divina. El sabio más famoso de la Edad Media fue Santo Tomás, que nació en 1225 y murió en 1274, el principal representante de la escolástica, quien creó con su Suma una síntesis de la filosofía aristotélica y del pensamiento cristiano. Las universidades nacieron en la Edad Media como simples escuelas o conventos. Se hicieron famosos por poseer algunos célebres intelectuales que atraen público para ser oídos. Se enseñaba oralmente, ya que aún no existía en papel ni la imprenta, solo pergaminos. Estas universidades se dividían en facultades: teología, derecho, filosofía, medicina, etc. Las más famosas, que algunas todavía existen, es Oxford, en Cambridge, y la de París. Durante la Edad Media, el latín fue la lengua de la Iglesia, de las universidades y de la ciencia. Al formarse las nacionalidades europeas, estas desarrollaron sus propias lenguas, que luego encontraron también expresión literaria. En España nació como primer documento literario de la lengua vernácula el poema del Cid. Se considera que la obra literaria más grandiosa de la Edad Media es la Divina Comedia del poeta italiano Dante. Esta obra, que narra la historia del viaje mítico del poeta por el infierno, el purgatorio y el cielo, es auténtica expresión del espíritu religioso de la Edad Media. La religiosidad medieval encontró también su expresión en las creaciones de arte y en especial en la arquitectura. A partir del siglo X se desarrolló el arte romántico, que se caracteriza ante todo por el empleo del arco de medio punto y la bóveda y la cúpula de media naranja. En el siglo XII nació en Francia un nuevo arte que recibiría el nombre de gótico. Sus elementos más típicos son el arco apuntando u ojiva, las ventanas de lancetas, los rosetones y las vidrieras de múltiples colores. La catedral gótica, con sus altas torres y sus altas naves, eran expresión de una profunda religiosidad y de la mística esperanza del hombre medieval de unirse a Dios. Las repúblicas italianas y el florecimiento del comercio de Europa con Oriente. El centro de gravedad de la Europa cara del siglo XV fue el cuadrilátero constituido por Génova, Milán, Venecia y Florencia, todas en Italia, claro, sin desmerecer la influencia de otros centros como Barcelona, Valencia o Marsella.
Asimismo, los italianos abrieron desde el siglo XIV una ruta marítima uniendo el Mediterráneo con el Mar del Norte a través del Océano Atlántico. Así se bajaron los costos del flete y se redujo el riesgo de pérdida de las mercancías a manos de bandoleros y salteadores de caminos. Las ganancias producto de esta actividad se incrementaron enormemente y permitieron a la burguesía italiana ejercer una cada vez mayor influencia en el gobierno de la ciudad. De hecho, son inseparables del poder político los nombres de los Medici de Florencia, los Sforza y los Visconti de Milán y los Dogos o Dux de Venecia. Finalmente, los centros urbanos italianos fueron la cuna del humanismo y del renacimiento cultural desde el siglo XIV. El poder económico de los gobernantes propició la construcción de grandes monumentos arquitectónicos y el apoyo de las artes y las letras. Arquitectos como Bramante y Brunelleschi, pintores de la talla de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o escritores como Petrarca, Boccaccio y Dante, y tuvieron así la oportunidad de demostrar su talento y dejaron una valiosa herencia a toda la humanidad. Como ven, esta fue una época muy importante también, niños. Vamos a seguirla estudiando hasta terminar nuestro libro. Por hoy es todo. Recuerden hacer sus asignaciones, todas completas. Por ahí algunos no están mandando todo completo, se las encargo mucho con títulos, fechas. Recuerden que nuestro trabajo siempre tiene que ser de excelencia. Cuídense mucho. Los extraño. Nos vemos en la próxima.